Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Podemos leer en la Biblia, en los Proverbios, lo siguiente. El hombre perverso siembra la discordia, y el murmurador separa al mejor de los amigos. Cuando leemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia primitiva funcionaba, nos quedamos totalmente admirados cómo era la comunión y la vida interna y el amor entre los hermanos creyentes. Eran como piedras soldadas en una pared sólida. Así formaron juntos una fuerza tremenda para su defensa y para su victoria por su crecimiento también. Y ellos en conjunto soportaron las persecuciones, las injusticias y los ataques de los enemigos de todo tipo. El amor de Cristo había penetrado hasta el fondo de sus vidas. Era como el apóstol Pablo escribió en cuanto al amor de Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchilla? Bueno, la iglesia es una unidad. La Biblia nos habla mucho sobre las relaciones entre los hermanos dentro de la iglesia primitiva. Entendemos que es un tema primordial de la vida y la función de una iglesia local y bíblica. No hay excepción en cuanto a esto. Y Pablo subraya esta verdad y él dice, pero ruegoos, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que lo mismo digáis todos, y no haya entre vosotros cismas, y seáis perfectos en el mismo sentir y en la misma sentencia. Y también el salmista subraya esta importancia de la armonía y del amor. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El apóstol Pablo sigue escribiendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y el autor de la carta a los Hebreos agrega diciendo, permanezca el amor fraternal. Desgraciadamente, hay los que son dominados por una fuerza extraña que provoca peleas, también conflictos y desunión y destrucción de la comunión entre los hermanos en una iglesia local. La motivación puede ser tal vez la economía, puede ser la autoridad que quieren tener, el control o gloria o honor o aprecio de los demás, etcétera, etcétera. Por lo general se generan esos ataques destructivos hacia un hermano, tal vez un grupo de hermanos, por envidia. Y en algunos casos especiales, tal vez los casos peores, mezclado también con una porción de racismo. Se produce como un cáncer mortal que ataca el amor y la comunión entre los hermanos en la iglesia. Siembran discordia para su propia satisfacción y sus propios deseos. Engañan a la gente para complacerse a sí mismos de alguna manera. El polo opuesto de provocar polémicas y problemas en la congregación es de cumplir con nuestro deber como hermanos, de mostrar amor, de ayudar, de apoyar, de aconsejar y dar consuelo, para así edificar los hermanos y la comunión en la congregación. De provocar discordia es uno de los pecados más crueles de la Biblia. Era este pecado que producía la expulsación de Lucifer del cielo.
Él había influido en la tercera parte de los ángeles de discordia para desobedecer a Dios. Es este espíritu que opera en hermanos que producen discordia en la iglesia. Es netamente diabólico. Los hermanos que generan discordia actúan por lo general en el principio en el secreto. Y luego siembran lo que han dicho entre los hermanos, son engaños, chismes, mentiras, todo inspirado por el padre de la mentira, el diablo. Esta clase de hermanos no son nada más que falsos testigos nutridos de ideas diabólicas. Es Satanás que está atrás de esto y él siempre está maquinando para poder destruir la armonía y la vida y el amor en la iglesia. Conozco un caso espantoso que pasó en una iglesia. Era muy triste. Algunos hermanos contaminados de ese espíritu diabólico organizaban reuniones clandestinas tras de la espalda de la dirección de la congregación para confeccionar y modelar y organizar, podemos decir, un golpe en la iglesia. Querían hacer un gran número de esto. Ellos tomaron con fuerza la dirección de una reunión pública a la cual habían convocado gente ajena y también hasta la prensa del pueblo. Era un golpe bien meditado. El motivo era de sustituir funcionarios y públicamente humillarlos hasta lo último sin dar alguna oportunidad para las víctimas de defenderse. Aparentemente obedecieron los impulsos tan bajos del diablo. El resultado fue una mancha irreparable de la iglesia y todo el movimiento evangélico de aquella ciudad. Hasta hoy no han reconocido la tremenda violación y el pecado y desobediencia de la palabra de Dios. Aparentemente se han decidido de no arreglar con la iglesia dañada, y menos con las víctimas, y menos con Dios. Que Dios les perdone, porque no saben lo que han hecho. Si hubiera tratado un problema real y verdadero, tendría que haber realizado una conversación individual con quienes tenían que resolver el problema. En una forma bíblica, internamente. Exactamente como la Biblia nos enseña. Siempre hay que solucionar problemas de conflictos en un espíritu bíblico y con amor cristiano y con mucho cuidado. Se trata de salvar la unidad y el amor fraternal y también salvar a los hermanos. Ahora, en cambio, actuaron al contrario y pecaron en compañía con el diablo mismo. Mostraron que habían caído en este pecado y se perjudicaron a ellos mismos en una forma fatal. Ignoraron totalmente o tal vez no eran capaces de entender la enseñanza de Jesús a los discípulos. Él tocó justamente este asunto y dice a los discípulos: si pecare tu hermano, ve y repréndele entre ti y a él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, tomad contigo todavía uno o dos, para que en boca de dos testigos o tres conste toda palabra. Pero si les desoyere, di a la iglesia. Pero si también a la iglesia desoyere, séate tal como el gentil y el publicano. Por lo general, el sembrador de discordias está tratando de producir destrucción. Proverbios dice: el que cubre la falta busca amistad. Es en armonía con lo que el Señor Jesús enseñaba. Pero dice los proverbios: mas el que la divulga aparta al amigo.
Y los proverbios siguen diciendo, hay 6 cosas que el Señor odia. 7 que son una abominación para Él. Ojos altivos, lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes malvados, pies que se apresuran a correr hacia el mal, un falso testigo que exhala mentiras y uno que siembra discordia entre los hermanos. La Biblia dice que Dios no solo odia a los que siembran discordia, sino dice que es una abominación. Dios odia la discordia porque viola la unidad por la cual Jesús oró en esa oración que encontramos en Juan 17, cuando se dirigía a su Padre Celestial, le dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe que Jesús dio su vida en la cruz y derramó su sangre para crear la iglesia, el cuerpo de Cristo, la unión entre varios hermanos? La iglesia es santa y no se hace y dice cualquier cosa de la iglesia. Es tremendamente serio. Y él dice a los ancianos en Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En serio, ¿no? Lo típico de una iglesia cristiana es, como vimos en el principio, la comunión, el amor. Todo lo que destruye esto es una grave infracción contra Dios y los hermanos también. La discordia destruye esa insignia. La iglesia infractora con su dirección debe buscar obligatoriamente restauración y un arrepentimiento profundo y serio para poder ser considerada de nuevo como una iglesia. Vemos una iglesia en la Biblia que estaba en esa misma situación y Jesús dice, recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntate y las primeras obras haz. Y si no, vengo a ti y moveré tu candelero de tu lugar si no te arrepentieres. Y que Dios nos ayude a todos y nos mantengamos humildes, respetando su palabra, respetando su voluntad y respetando a los hermanos en la iglesia y toda la iglesia. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.